Sean bienvenidos a Taisy Noara Teorías, donde encontrarás muchos fics de anime que podrían interesarte. Sin más dentro video. A primera vista. One shot. Simplemente pasó Izuku por Mei. Durante las primeras fases del festival, la atmósfera estaba cargada de energía y emoción. Los estudiantes exhibían sus habilidades y quirks en diversas competiciones, y entre la multitud, dos personas estaban a punto de vivir un encuentro inolvidable. Izuku Midoriya se encontraba en medio de una competencia, demostrando su increíble destreza y habilidades como héroe en entrenamiento. La audiencia lo miraba con asombro mientras usaba su quirk para superar desafíos y obstáculos. Aunque su enfoque estaba en la competencia, no pudo evitar notar una presencia inusualmente enérgica en la multitud en uno de los momentos en que Izuku tomó un respiro entre rondas, sus ojos se encontraron con los de una chica de cabello alborotado y lentes extravagantes. Era Atsume Mei, la estudiante de apoyo de la OA que estaba observando la competencia con entusiasmo. No lo notó del todo durante su trabajo en equipo durante la segunda ronda, pero cuando ella se quitó su visor e hicieron contacto visual, la cosa cambió. Lo que ocurrió en ese instante fue como un chispazo eléctrico. Los ojos de Izuku se encontraron con los de Atsume, y sintió algo que nunca antes había experimentado. Su corazón comenzó a latir más rápido, y su mente se llenó de confusión. No entendía por qué se sentía tan nervioso al mirar a esta chica que apenas conocía. Mientras continuaba con la competencia, la mirada de Izuku seguía encontrándose con la de Atsume. Sus ojos expresaban una mezcla de admiración y emoción, y su sonrisa era contagiosa. A medida que avanzaba el evento, la presencia de Atsume en la multitud se volvía más y más prominente en la mente de Izuku. Más cuando finalmente terminó la competencia y salió del escenario, se encontró con Atsume cerca de la zona de observación. Ella se acercó a él con entusiasmo. Eso estuvo increíble, Midoriya-kun. Tu actuación fue alucinante. Izuku sintió un rubor en sus mejillas mientras respondía. Gracias, Atsume-san. Tú también lo hiciste genial. La conversación entre ellos fluyó con facilidad, y mientras hablaban de sus respectivas especialidades y pasiones, Izuku se dio cuenta de que estaba sintiendo una fuerte atracción hacia Atsume. Sin embargo, estaba completamente desconcertado por estos sentimientos nuevos y abrumadores. El enfrentamiento entre Izuku Midoriya y Hitoshi Shinzou en el torneo deportivo de la Academia UA estaba en pleno apogeo. Ambos estudiantes demostraban su habilidad y estrategia en una intensa batalla de habilidades y quirks. Sin embargo, algo estaba distrayendo notablemente a Izuku. En medio de la pelea, mientras luchaba contra los efectos del quirk de Shinzou, Izuku no podía evitar que su mente divagara hacia su reciente encuentro con Atsume Mei durante el festival deportivo. Su corazón latía con fuerza y sus pensamientos se dispersaban, lo que lo hacía vulnerable al control mental de Shinzou. Desesperado por recuperar su concentración, Izuku aprovechó un momento de pausa en la pelea para hablar con Shinzou. Oye, Shinzou, necesito tu consejo en algo. Shinzou, sorprendido por la interrupción, frunció el ceño pero decidió escuchar. ¿Consejo? ¿En medio de la pelea? Izuku asintió, visiblemente distraído. Sí, es importante. Verás, durante el festival deportivo, conocí a una chica que me hizo sentir algo extraño. Me sentí atraído a primera vista, pero apenas la conozco. ¿Crees que es malo sentirse así? No me malentiendas, no es que me enamore de cada chica que apenas conozco ni nada de eso, nunca me había pasado algo así en toda mi vida. Shinzou quedó atónito por la pregunta inesperada y no pudo evitar soltar una risa. ¿En serio me estás preguntando eso ahora? Estamos en medio de un combate, Midoriya. Izuku parecía abrumado por la situación y continuó. Lo sé, pero necesito resolver esto. Estos sentimientos son confusos, y no puedo concentrarme. ¿Qué opinas? Shinzou, aunque aún sorprendido, decidió darle un consejo. Bueno, Midoriya, no hay una respuesta única para eso. A veces, el amor a primera vista puede ser el comienzo de algo especial, pero también puede ser complicado. Lo importante es conocer a la persona y darle tiempo. Las relaciones son un proceso. Izuku asintió con gratitud y trató de concentrarse en la pelea nuevamente. Sin embargo, sus pensamientos seguían volviendo a Atsume y a la confusión que sentía. Mientras tanto, Shinzou estaba disfrutando de la oportunidad de dar consejos sobre asuntos del corazón en medio de un combate.
Parecía divertirse con el drama inesperado en la conversación. Al final, Izuku logró recobrar su concentración y continuó luchando contra Shinzou, aunque sus pensamientos sobre el amor a primera vista seguían rondando en su mente, dejando una huella indeleble en su corazón. El combate entre Izuku Midoriya y Hitoshi Shinzou continuaba con intensidad. Mientras se enfrentaban mano a mano, los dos estudiantes demostraban sus habilidades y estrategias en una lucha feroz. Sin embargo, Izuku no podía sacar de su mente la pregunta que lo había estado atormentando. Entre esquivar los ataques de Shinzou y lanzar contraataques, Izuku encontró un breve momento para hablar. Shinzou, necesito saber más sobre esto. ¿Debería esperar antes de invitar a salir a alguien que apenas conozco o deberíamos intentar conocernos mejor primero? Shinzou, mientras lanzaba una serie de preguntas distractivas con su Kirk, respondió con cierta dificultad. Midoriya, no hay una respuesta única para eso. Depende de la situación y de lo que sientas. Conocer mejor a alguien antes de invitarla a salir puede ser una buena idea para algunos, pero otros se sienten cómodos dando el paso. Lo importante es que te sientas seguro con tu decisión, ahora deja de preguntar cosas y enfócate en pelear. Izuku asimiló las palabras de Shinzou mientras seguían luchando. Cada movimiento era calculado, pero su mente seguía divagando entre la pelea y sus sentimientos hacia Atsume Mei. Se preguntaba si había hecho lo correcto al revelar su interés tan pronto o si debería haber esperado para conocerla mejor. La lucha continuó durante unos minutos más, con los dos jóvenes héroes demostrando su determinación y habilidad. Finalmente, cuando la pelea llegó a su clímax, Izuku encontró una oportunidad y logró desarmar a Shinzou. Antes de que el árbitro declarara la victoria de Izuku, él y Shinzou se quedaron mirándose por un momento. Shinzou sonrió levemente y le dijo a Izuku, recuerda, Midoriya, no hay reglas estrictas en el amor. Lo más importante es seguir tu corazón y ser sincero. Izuku asintió con gratitud, y el combate llegó a su fin. A pesar de las distracciones y los dilemas personales, ambos estudiantes se habían esforzado al máximo en la pelea. Después del combate, Izuku continuó reflexionando sobre lo que Shinzou le había dicho. Sabía que tenía mucho que aprender sobre el amor y las relaciones, pero una cosa estaba clara. No importaba cuántas peleas tuviera que enfrentar, siempre buscaría la sinceridad en su corazón y seguiría lo que sentía correcto. Para Hitoshi Shinzou, el combate con Izuku Midoriya fue inusual desde el principio. Sabía que su Kirk, el control cerebral, podía ser una ventaja, pero en esta pelea, había algo diferente en el enfoque de Izuku. Mientras intercambiaban golpes y estrategias, Izuku empezó a hacer preguntas bastante inusuales. En un principio, Shinzou pensó que Izuku estaba tratando de distraerlo con preguntas personales. Era una táctica que había usado antes en las batallas para tomar ventaja de la confusión del oponente. Sin embargo, a medida que continuaban las preguntas sobre el amor y las relaciones, Shinzou comenzó a sospechar que podría haber algo más. Su confusión aumentó cuando Izuku parecía realmente interesado en sus respuestas, como si estuviera buscando consejo genuino en medio del combate. Shinzou no podía evitar sentirse perplejo por la situación, preguntándose por qué Izuku había elegido este momento para plantear esas cuestiones mientras esquivaba los ataques de Izuku. Shinzou reflexionaba sobre si debía tomar las preguntas en serio o no. Consideró que podrían ser una estrategia astuta de Izuku para ganar ventaja psicológica, pero había algo en la sinceridad de la expresión de Izuku que lo hacía dudar. Finalmente, cuando Izuku logró desarmarlo y ganar el combate, Shinzou se dio cuenta de que las preguntas de Izuku no eran un truco, sino una búsqueda genuina de consejos sobre el amor y las relaciones. Su sorpresa fue evidente cuando le recordó a Izuku que no existen reglas rígidas en el amor y le aconsejó que siguiera su corazón. Después del combate, Shinzou reflexionó sobre lo extraño y sorprendente que había sido ese encuentro. Aunque no había esperado recibir preguntas de consejo romántico en medio de una pelea, se dio cuenta de que había ofrecido su perspicacia de buena gana y había contribuido de manera inesperada a la vida de Izuku. Era una muestra de que, en la Academia UA, las sorpresas y los desafíos podían surgir en cualquier momento, incluso en medio de una batalla. Reflexionando sobre la experiencia. Aunque había sido una pelea interesante y había tenido la oportunidad de dar consejos románticos bastante inusuales, también había algo que lo perturbaba. Shinzou se dio cuenta de que durante el enfrentamiento, no había utilizado su Kirk, el control cerebral.
Había querido demostrar su habilidad y su valía como héroe sin depender de su poder psíquico. Había decidido enfrentarse a Izuku con sus habilidades físicas y tácticas en lugar de usar su Kirk para controlar la mente de su oponente. Estaba seguro de que de ese modo llamaría más la atención para una pasantía que usando un Kirk que suele ser asociado a los villanos. A medida que reflexionaba sobre su elección, Shinzou se arrepintió. Se dio cuenta de que había sido una decisión impulsiva, y que podría haber ganado la pelea de manera más efectiva si hubiera aprovechado su Kirk. En su búsqueda de demostrar su valía, se había olvidado de su objetivo principal: convertirse en un héroe competente. Sin embargo, a pesar de sus dudas y remordimientos, Shinzou también encontró un rayo de positividad en la experiencia. Había conocido a un chico interesante y único en Izuku Midoriya. A pesar de las circunstancias inusuales de la pelea y las preguntas sobre el amor que habían surgido en medio de la batalla, Shinzou había percibido una genuina sinceridad en Izuku. Sonrió mientras recordaba las preguntas de Izuku y cómo había compartido sus propias perspectivas sobre el amor. Si bien Shinzou aún lamentaba su elección táctica durante la pelea, sabía que había ganado algo valioso en ese encuentro: una conexión con un compañero de clase que había demostrado ser inusual y, sobre todo, gracioso. Con esos pensamientos en mente, Shinzou decidió que aprendería de su error en la pelea y se esforzaría por usar su Kirk de manera más efectiva en futuros enfrentamientos. Además, había encontrado en Izuku a alguien con quien podría entablar una amistad y, tal vez, compartir más conversaciones interesantes en el futuro. La vida en la Academia Wa en el emocionante combate entre Atsume Mei y Tenya Ida durante el festival. La multitud estaba emocionada por presenciar un enfrentamiento entre dos estudiantes con habilidades únicas. Sin embargo, algo más estaba sucediendo bajo la superficie del combate. Mientras Atsume y Ida se enfrentaban en una intensa batalla de ingenio y habilidades, Atsume parecía distraída por algo que había estado rondando en su mente. En medio de los intercambios de golpes y maniobras ágiles, decidió aprovechar un breve respiro para plantear una pregunta inusual: «Hey chico de los motores». Mei se esforzó un poco en recordar el nombre de su oponente, y Ida-kun, exclamó Atsume mientras esquivaba un ataque. ¿Alguna vez te ha pasado sentir que tu corazón late fuertemente cuando ves a alguien por primera vez? Como si tu pecho estuviera a punto de explotar. Ida, sorprendido por la inusual pregunta, aprovechó un momento de respiro para responder. Bueno, Atsume-san, eso suena como lo que algunos llaman un enamoramiento a primera vista. Es una reacción bastante común cuando alguien se siente atraído por otra persona. Atsume, mientras continuaba esquivando los rápidos ataques de Ida, parecía intrigada por la respuesta. ¿Enamoramiento a primera vista? ¿Eso es normal? ¿Podría ser un problema médico? Ida, mientras realizaba una serie de maniobras para mantener la distancia, explicó entre ataques. No, Atsume-san, no es un problema médico. Es una reacción emocional y personal que muchas personas experimentan en algún momento. Es completamente normal sentirse así cuando conoces a alguien que te atrae. La confusión en el rostro de Atsume se mezclaba con una sensación de curiosidad mientras continuaban luchando. Aunque su mente estaba dividida entre el combate y sus pensamientos sobre el enamoramiento a primera vista, Atsume parecía estar buscando respuestas sobre esta nueva experiencia que estaba experimentando. El combate continuó, pero Atsume Mei había abierto una puerta a un mundo de emociones y posibilidades que aún tenía que explorar. La idea de que sus sentimientos por Izuku Midoriya podrían ser una forma de enamoramiento a primera vista se quedó en su mente mientras enfrentaba a Ida Tenya en el escenario. La multitud estaba emocionada por la intensidad de la batalla y los ataques hábiles de ambos estudiantes. Mientras luchaban, Atsume Mei no podía dejar de pensar en los consejos de Ida sobre el enamoramiento a primera vista. Después de un arduo intercambio de golpes, Mei y Ida se encontraron momentáneamente en el centro del escenario, recuperando el aliento. Fue en ese momento que Midnight, la profesora y héroe profesional que supervisaba el evento, intervino con su característica voz sensual. Oh, querida Atsume Mei. Parece que estás luchando por algo más que una victoria en este combate, dijo Midnight con una sonrisa maliciosa mientras se dirigía a Mei. Atsume Mei, jadeante y sudando por la intensidad del combate, miró a Midnight con sorpresa. ¿Cómo lo sabes, profesora Midnight? Midnight se acercó a Mei y le susurró con una voz sugerente. El amor puede ser un poderoso motivador, querida. Si realmente quieres conocer mejor al chico por el que te sientes atraída, tal vez deberías ganar este combate y enfrentarte a él. Las palabras de Midnight resonaron en los oídos de Atsume Mei como un desafío.
La joven estudiante de apoyo sabía que tenía que dar lo mejor de sí misma no solo para ganar el combate, sino también para acercarse a la oportunidad de conocer mejor a Izuku Midoriya, el chico que había capturado su atención. Con una determinación renovada, Atsume Mei se lanzó hacia Irida Tenbia con una ráfaga de energía. Sus movimientos se volvieron más precisos y sus ataques más certeros. La audiencia quedó impresionada por su habilidad y su determinación, y pronto se dio cuenta de que Atsume estaba luchando no solo por la victoria en el combate, sino también por la oportunidad de acercarse al chico que le había robado el corazón. El combate culminó en una espectacular victoria para Atsume Mei. Mientras la multitud aplaudía y vitoreaba, Atsume se sintió llena de emoción y satisfacción. Sabía que había ganado no solo el combate, sino también la oportunidad de acercarse a Izuku Midoriya y conocerlo mejor. Después de la pelea, Atsume Mei estaba lista para enfrentar nuevos desafíos, tanto en el ámbito de las relaciones como en el de la tecnología. Sabía que encontró un nuevo misterio, y como científica, lo resolvería. Después de su intensa pelea con Itoshi, Izuku Midoriya se encontraba agotado pero también profundamente reflexivo. Durante el enfrentamiento, las preguntas sobre el amor y las relaciones habían invadido su mente, y ahora se sentía más confundido que nunca. Mientras descansaba en su dormitorio, Izuku repasó la conversación con Shinzou y las respuestas que había recibido sobre el enamoramiento a primera vista. Se preguntaba por qué se sentía tan nervioso y confundido cuando veía a Atsume Mei, y por qué su corazón latía con fuerza en su presencia. A medida que reflexionaba sobre sus sentimientos, comenzó a entender que el amor no solo era una emoción, sino una experiencia física. Recordó los consejos de su mentor, All Might, sobre cómo utilizar su Kirk, One for All, de manera efectiva. Había llegado a comprender que no solo se trataba de fuerza bruta, sino de equilibrio, control y sentir la energía que fluía a través de su cuerpo. Era una apuesta arriesgada, si lo lograba tal vez obtendría más control sobre su poder y sobresaldría aún más en el festival. Si fallaba, se rompería muchos huesos. Con esta revelación en mente, Izuku decidió practicar con su Kirk en su tiempo libre. Se concentró en sentir la energía de One for All y cómo fluía a través de sus músculos y huesos. Recordó todas las veces que había sufrido lesiones al usar su Kirk de manera imprudente y cómo había aprendido a controlarlo mejor con el tiempo. Poco a poco, mientras practicaba en su dormitorio, Izuku comenzó a sentir una conexión más profunda con su Kirk. Aprendió a canalizar la energía de manera más eficiente y a controlar su poder sin dañarse a sí mismo. Era como si hubiera encontrado la clave para utilizar One for All de manera efectiva sin poner en riesgo su propio cuerpo. A medida que perfeccionaba su control sobre su Kirk, Izuku sintió una sensación de realización y satisfacción. Había descubierto una nueva dimensión en su capacidad como héroe en entrenamiento. Además, comenzó a darse cuenta de que su corazón ya no latía de nerviosismo cuando pensaba en Mei. En su lugar, estaba lleno de determinación y confianza. El camino hacia convertirse en un héroe exitoso estaba lleno de desafíos y descubrimientos, y Izuku Midoriya estaba decidido a enfrentarlos con valentía. La esperada final del Festival Deportivo de la Academia UA había llegado, y Atsume Mei se encontraba entre los estudiantes destacados que competirían. Durante todo el torneo, había estado inusualmente concentrada en su objetivo, hablar con Izuku Midoriya. Sabía que esta era su oportunidad, y no podía dejarla pasar. Su primer oponente en las finales era nada menos que Shoto Todoroki, uno de los estudiantes más poderosos de la academia. Atsume Mei había estado pensando en una estrategia peculiar durante su tiempo de preparación. Tenía en mente una invención que utilizaría para enfrentarse a Shoto. La batalla comenzó con Shoto lanzando ataques de hielo y fuego, mientras Atsume se esforzaba por esquivarlos y encontrar la oportunidad adecuada. Sabía que debía actuar con rapidez si quería que su plan funcionara. Finalmente, llegó el momento. Atsume activó su última invención, un dispositivo sónico que emitía ondas de sonido extremadamente agudas y poderosas. El dispositivo estaba diseñado para dañar los tímpanos de su oponente sin afectarla a sí misma gracias a su equipo de protección auditiva. Shoto Todoroki se vio sobresaltado por la repentina explosión de ruido y dolor en sus oídos. Perdió momentáneamente la concentración y la ventaja en la batalla. Atsume Mei aprovechó la oportunidad para atacar, logrando un impacto que envió a Shoto al suelo, pero en lugar de continuar atacando, Atsume se acercó a Shoto con una expresión decidida en su rostro. Lo siento, Todoroki-kun, pero necesito pelear contra Izuku-kun y resolver algo pendiente que tengo con él. Para eso, necesitas perder. Shoto, todavía aturdido por el dispositivo sónico y la sorprendente confesión de Atsume, se quedó sin palabras por un momento.
Pero luego, con un gesto de resignación, miró su mano, intentando concentrarse y así generar un poderoso carámbano de hielo, sería un golpe certero que pondría fin al combate. Sin embargo, el dolor era tal que simplemente no era capaz de crear nada. Está bien, dijo Shoto. Tú ganas, solo apaga esa cosa. La audiencia quedó atónita por la extraña declaración de Atsume Mei y la rápida rendición de Shoto Todoroki. Sin embargo, Atsume tenía un objetivo claro en mente, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para lograrlo. Después de la batalla, Atsume se dirigió rápidamente hacia Izuku Midoriya, quien había estado observando la pelea. Estaba decidida a tener esa conversación que había estado esperando durante tanto tiempo. Mientras se acercaba a Izuku, no podía evitar sentir una mezcla de emoción y nerviosismo por lo que estaba por venir. Esta era su oportunidad, y no la dejaría escapar. El estadio del Festival Deportivo de la Academia UA estaba lleno de sorpresa y asombro después de la batalla entre Atsume Mei y Shoto Todoroki. Los espectadores, incluido el mismo Endeavor, el héroe número 2, se quedaron atónitos al presenciar cómo una estudiante de apoyo había derrotado al hijo del héroe de alto rango con una facilidad aparente. Los murmullos y los susurros llenaron la multitud mientras intentaban comprender lo que habían presenciado. Atsume Mei, conocida principalmente por sus habilidades en ingeniería y apoyo técnico, había superado a uno de los estudiantes más destacados y poderosos de la academia en una batalla individual. Endeavor, quien estaba observando desde las gradas, no pudo evitar sentirse impactado por la destreza de Atsume Mei. Como un héroe profesional de alto nivel, estaba acostumbrado a presenciar el potencial de jóvenes talentos, pero esta vez había sido testigo de algo excepcionalmente impresionante. Mientras la multitud seguía comentando sobre la inesperada victoria de Atsume, algunos comenzaron a comprender la importancia de su invento, el dispositivo sónico, y cómo había logrado utilizarlo con efectividad. Su inteligencia y habilidad técnica habían sido fundamentales en su estrategia de batalla. La sorpresa y el asombro se extendieron por todo el estadio, creando un aura de emoción en el aire. Atsume Mei había demostrado que, aunque era una estudiante de apoyo, tenía un potencial sorprendente y habilidades únicas que merecían ser reconocidas a medida que el público procesaba lo que acababa de presenciar. Atsume Mei se encontraba en el centro de atención, lista para avanzar hacia su siguiente objetivo: hablar con Izuku Midoriya. Su destacada actuación en el festival deportivo no solo había impresionado a todos los presentes, sino que también la había acercado a la oportunidad de seguir persiguiendo sus sueños y ambiciones como una futura heroína con habilidades sin igual. Después de su inesperada derrota a manos de Atsume Mei en el festival deportivo de la Academia UA, Shoto Todoroki se encontraba en el vestuario, reflexionando sobre el extraño giro de los acontecimientos. Estaba seguro de que incluso después de enfrentar el dispositivo sónico de Atsume, todavía podría haber ganado la pelea si lo hubiera dado todo. Sin embargo, algo en la determinación de Mei lo había hecho cambiar de opinión en su mente. Shoto consideraba la posibilidad de que Atsume Mei tuviera algún tipo de rencor contra Izuku Midoriya, el chico por el que parecía estar luchando. A pesar de que había ganado su combate de manera justa y limpia, Shoto comenzó a creer que había algo más detrás de la victoria de Mei. Una de las razones por las que Shoto había aceptado la derrota era para humillar a su padre, Endeavor, quien había estado observando el torneo. Sabía que al ser derrotado por alguien del curso de apoyo, su padre se sentiría avergonzado y eso le daría cierta satisfacción. Sin embargo, la otra razón era una influencia más personal. Recordando los consejos de su hermana Fuyumi, Shoto recordó cómo ella siempre le había instado a ser amable con las chicas y tratarlas con respeto. Aunque la pelea había sido una oportunidad para demostrar su poder, Shoto también sentía que debía ser considerado hacia Atsume Mei, especialmente después de la confesión que ella le había hecho. Mientras se quitaba el traje deportivo, Shoto seguía pensando en los eventos del día. Sabía que su derrota en manos de Atsume Mei sería un tema de conversación en la academia y entre otros héroes. Sin embargo, estaba dispuesto a aceptar las consecuencias de su decisión, ya que había optado por seguir su propio sentido de la justicia y de la amabilidad hacia las personas que lo rodeaban. Incluso en situaciones tan inusuales como esta, la tensión en el estadio alcanzó su punto máximo cuando se anunció el enfrentamiento entre Izuku Midoriya y Katsuki Bakugo en las semifinales del Festival Deportivo de la Academia UA. Era un duelo que todos esperaban ver, dos rivales de mucho tiempo enfrentándose en un enfrentamiento épico. Izuku sabía que no podía permitirse distracciones en esta pelea. Bakugo era un oponente formidable, y debía concentrarse por completo en sus movimientos y estrategias si quería tener alguna posibilidad de ganar.
Se prometió a sí mismo que no permitiría que sus pensamientos divagaran y que mantendría su mente enfocada en el combate. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos para visualizar su plan de batalla, su mente invariablemente se desviaba hacia Atsume Mei. La imagen de Mei, con su determinación y su confesión en medio de la batalla, ocupaba sus pensamientos y Izuku se sintió frustrado consigo mismo. Sabía que no podía permitirse estar distraído en este enfrentamiento crucial. Bakugo era un oponente que no daba tregua, y cualquier distracción podría costarle la victoria. Antes de ingresar al estadio, Izuku se dio un último vistazo en el espejo y se dio una charla motivacional. Debo concentrarme en esta pelea. Mei-chan es importante, pero no puedo dejar que mis sentimientos me distraigan ahora. Cuando la campana sonó y la pelea comenzó, Izuku hizo todo lo posible por mantenerse enfocado en Bakugo. Ambos estudiantes demostraron su destreza y poder en una batalla intensa, y la multitud estaba emocionada por presenciar la rivalidad entre ellos. Por fin puedes lanzar un golpe sin romperte en pedazos, Net. Gritó Katsuki durante el combate, sorprendido y al mismo tiempo enojado por la mejora del peli verde. A medida que la pelea avanzaba, Izuku luchó por mantener sus pensamientos en la batalla. Recordó las lecciones de su mentor, Olmig, sobre el control y la concentración, pero seguía siendo difícil. Cada vez que cerraba los ojos para visualizar su próximo movimiento, la imagen de Mei seguía apareciendo en su mente. A pesar de la lucha interna, Izuku continuó dando lo mejor de sí en la pelea. Sabía que debía enfrentar a Bakugo con todo lo que tenía, independientemente de las distracciones. La rivalidad entre ellos era una parte esencial de su viaje como héroes, y esta batalla determinaría quién avanzaría a la final contra Mei. El enfrentamiento entre Izuku y Bakugo continuaba con intensidad, y la concentración de Izuku seguía siendo puesta a prueba. Mientras luchaba por mantener sus pensamientos en el combate, también se dio cuenta de que debería encontrar una manera de abordar sus sentimientos hacia Mei después de la pelea. Sin importar el resultado, la intensidad del enfrentamiento se podía sentir en todo el estadio. Ambos estudiantes se esforzaban al máximo, mostrando sus habilidades y determinación en cada movimiento. Sin embargo, a medida que avanzaba la pelea, Bakugo comenzó a notar algo que lo irritaba profundamente. A pesar de la feroz lucha que estaban sosteniendo, Bakugo tenía la sensación de que Izuku no estaba completamente enfocado en el combate. Había algo en la mirada de su rival, una especie de distracción que no podía pasar por alto. Cada vez que había un breve momento de pausa entre sus ataques, Bakugo notaba que la mirada de Izuku se desviaba hacia las gradas. El enojo de Bakugo creció a medida que este patrón se repetía una y otra vez. Sentía que no estaba recibiendo la atención completa y concentrada de Izuku, lo que lo hacía sentir menospreciado y frustrado. La rivalidad entre los dos había estado ardiendo durante mucho tiempo, y Bakugo esperaba que este enfrentamiento fuera la oportunidad de demostrar su superioridad. Durante uno de los breves descansos entre intercambios de golpes, Bakugo no pudo contener su enojo y le espetó a Izuku. «Oye, maldito Net. ¿Qué demonios estás mirando en las gradas? Concéntrate en la pelea». Sí, lo siento, Kachan». Izuku, sorprendido por la interrupción de Bakugo, parpadeó y dirigió su atención de regreso al combate. Sabía que su amigo tenía razón y que no podía permitirse estar distraído. Sin embargo, la distracción persistente de Mei en su mente lo había llevado a involuntarias divagaciones durante la batalla. El enfrentamiento entre los dos continuó con la misma ferocidad, pero ahora Izuku estaba más determinado que nunca a mantener su enfoque en el combate. Sabía que debía superar esta distracción si quería ganar la pelea y avanzar a la final contra Atsume Mei. Bakugo, por su parte, seguía luchando con su enojo y frustración, decidido a demostrar que él era el mejor en este enfrentamiento tan esperado. La rivalidad entre los dos no se desvanecería fácilmente, y ambos estaban dispuestos a darlo todo en la batalla. Uno de ellos luchaba con todo para ganar y triunfar en el festival, por la fama, el prestigio y el honor. El otro no podía evitar poner una sonrisa de idiota mientras veía a la pelirrosa de las gradas. La tensión llegó a su punto de quiebre. Bakugo, frustrado y enojado por la distracción de Izuku durante toda la pelea, finalmente explotó. Sus ojos brillaban con furia mientras se dirigía directamente a Izuku. «Maldito Net», rugió Bakugo, su voz llena de enojo. «Ya me harté de que me ignores. ¿Crees que esto es un juego? Estás menospreciándome». Izuku, sorprendido por el repentino estallido de Bakugo, trató de explicar que estaba enfocado en la pelea, pero Bakugo no lo escuchaba. La tensión entre los dos había alcanzado su punto máximo, y Bakugo había perdido la paciencia por completo. Sin previo aviso, Bakugo dio un paso atrás y se alejó de Izuku.
Su expresión estaba llena de desprecio mientras miraba a su rival. Sin mitad y mitad para enfrentarme, nadie en este maldito lugar está a la altura. Ni siquiera he usado la mitad de mi fuerza contra ti. No necesito esto. La declaración de Bakugo cayó como un martillo en el estadio en silencio. La multitud estaba atónita por la renuncia de Bakugo en plena pelea. Era raro ver a alguien tan dedicado a la victoria dar un paso atrás de esa manera. Bakugo se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida del estadio, dejando atrás a Izuku y la pelea inacabada. Su furia y frustración eran palpables, y había decidido que no tenía tiempo para enfrentarse a un oponente que parecía estar más concentrado en otras cosas. La pelea se detuvo, y la multitud miraba en shock mientras Bakugo se retiraba del escenario. La rivalidad entre Izuku y Bakugo había alcanzado un nuevo nivel de intensidad, y estaba claro que la confrontación entre ellos no había terminado. Por ahora, sin embargo, Bakugo había tomado la decisión de retirarse, dejando a Izuku con un sentimiento agridulce de victoria incompleta. El inesperado desenlace del enfrentamiento entre Izuku Midoriya y Katsuki Bakugo dejó a la audiencia en el estadio en un estado de asombro y confusión. La renuncia de Bakugo había sido un giro sorprendente en el evento y había dejado a todos preguntándose qué pasaría a continuación. Mientras el público intentaba asimilar lo que acababan de presenciar, Midnight, la profesora encargada de supervisar el festival deportivo, salió de su sorpresa y tomó el micrófono. Su voz sensual resonó en el estadio, captando la atención de todos. Bien, mis queridos espectadores, anunció Midnight con una sonrisa traviesa. Parece que hemos llegado a un punto inesperado en este emocionante festival deportivo. Aunque la pelea entre Midoriya y Bakugo ha concluido de manera abrupta, eso no significa que nuestro evento termine. La multitud se quedó en silencio, esperando ansiosamente las palabras de Midnight. La profesora continuó. Aunque ha habido sorpresas y giros inesperados, hemos llegado a la recta final del festival deportivo de la Academia UA. Los enfrentamientos restantes prometen ser igual de emocionantes, y estamos ansiosos por ver qué tienen preparado nuestros talentosos estudiantes. El público comenzó a aplaudir y animar nuevamente, emocionado por lo que vendría a continuación. A pesar de las sorpresas y los cambios inesperados en el evento, el espíritu competitivo y la emoción seguían siendo palpables en el estadio. Con la voz de Midnight marcando el inicio de la recta final del festival deportivo, los espectadores se prepararon para disfrutar de los enfrentamientos restantes y ver a los jóvenes héroes demostrar sus habilidades en la arena. El evento aún tenía mucho que ofrecer, y la emoción estaba lejos de desvanecerse. La anticipación en el estadio era palpable mientras Midnight, la profesora encargada de supervisar el festival, anunciaba el inicio del próximo enfrentamiento. Los espectadores estaban ansiosos por presenciar la pelea entre Izuku Midoriya y Atsume Mei, dos estudiantes que habían demostrado su destreza en sus respectivas áreas. Ladies and gentlemen, anunció Midnight con entusiasmo. Es hora de uno de los enfrentamientos más esperados del día. En el rincón izquierdo, tenemos a Izuku Midoriya, un estudiante talentoso que ha demostrado su valentía y habilidades heroicas en el campo. Y en el rincón derecho, tenemos a Atsume Mei, una joven ingeniera que ha sorprendido a todos con su ingenio y su determinación. Que comience la pelea. Con la campana sonando, Izuku y Mei se encontraron finalmente uno frente al otro en el centro del escenario. Sus miradas se encontraron, y durante un breve momento, ambos estudiantes se dieron cuenta de la magnitud de este enfrentamiento. Izuku Midoriya, el chico que luchaba por encontrar su lugar como héroe, estaba frente a Atsume Mei, la ingeniera apasionada que había impresionado a todos con sus invenciones y su confesión en medio de la batalla. Ambos estudiantes eran conocidos por su determinación y su enfoque en sus respectivos campos, y ahora se enfrentaban en un duelo que prometía ser memorable. Por un segundo el mundo entero hizo silencio, solo existía la mirada del otro. Por un segundo Izuku casi se quedó mudo, pero sacó agallas de donde no sabía que tenía y dio un salto de fe. El estadio estaba lleno de expectación mientras los dos jóvenes héroes se preparaban para dar lo mejor de sí en la pelea. Sabían que esta batalla no solo se trataba de demostrar sus habilidades, sino también de entender sus propios sentimientos y relaciones. En ese momento, sus emociones y deseos se mezclaban, y estaban listos para enfrentar lo que el destino tenía reservado para ellos en el festival deportivo. A medida que la pelea comenzaba, ambos estudiantes se estudiaron con curiosidad en medio de la acción. Sin embargo, algo dentro de ellos los impulsó a hacer preguntas para conocerse mejor mientras se enfrentaban. Mientras esquivaban los primeros ataques y se evaluaban mutuamente, Izuku no pudo evitar preguntar: Atsume-san, ¿qué te llevó a convertirte en una ingeniera?
¿Cuál es tu inspiración? Atsume Mei, mientras activaba uno de sus ingeniosos dispositivos, respondió con entusiasmo. Oh, Midoriya-kun. Siempre he estado fascinada por la tecnología y cómo puede usarse para ayudar a las personas. Quiero crear a los más poderosos bebés innovadores y cambiar el mundo de los héroes para mejor. A medida que continuaban intercambiando golpes y movimientos, Mei devolvió la pregunta. ¿Y tú, Midoriya-kun, qué te inspiró a convertirte en un héroe? Izuku, concentrado en su respuesta mientras esquivaba hábilmente uno de los artilugios de Mei, respondió. Siempre he querido ser un héroe para salvar a las personas, pero también tengo un gran respeto por aquellos que construyen las herramientas y tecnología que hacen que los héroes sean más efectivos. Todos tenemos nuestro papel en el mundo de los héroes, y quiero encontrar el mío. Eso es increíble, Izuku-kun, cuéntame más. La conversación continuó mientras luchaban, cada pregunta y respuesta revelando más sobre sus aspiraciones y sueños. A medida que se conocían mejor, Izuku y Mei comenzaron a comprender que compartían un profundo deseo de hacer del mundo un lugar mejor a su manera, ya sea a través de la heroica acción directa o a través de la innovación tecnológica. A pesar de la intensidad de la pelea, la curiosidad y el deseo de conocerse mutuamente los impulsaron a hacer preguntas y compartir sus motivaciones. Mientras el público observaba el enfrentamiento entre estos dos estudiantes apasionados, quedó claro que esta batalla no solo se trataba de la competencia, sino también de la comprensión y el respeto mutuo en el mundo de los héroes. En el estadio, mientras Izuku Midoriya y Atsume Mei continuaban su enfrentamiento en el festival deportivo, los comentarios y reflexiones de los profesores Present Mic y Eraserhead ilustraban dos perspectivas diferentes sobre la pelea. Present Mic, con su voz enérgica y su entusiasmo característico, comentó a través del sistema de sonido. Esto es increíble. ¡Amigos! Tenemos a Izuku Midoriya, el chico que ha demostrado una fuerza heroica impresionante, enfrentándose a Atsume Mei, la mente maestra detrás de la tecnología heroica. Es una batalla entre inteligencia y fuerza, entre héroe y científico. Para Present Mic, la pelea representaba una competencia entre dos enfoques diferentes para convertirse en un héroe. Creía que solo uno de ellos estaba destinado a ganar, y estaba entusiasmado por ver cuál de los dos prevalecería en este duelo de habilidades. Por otro lado, Eraserhead, el profesor conocido por su enfoque más pragmático y calmado, observaba la pelea con una perspectiva diferente. Él murmuró en voz baja, más para sí mismo que para el público. No creo que sea tan serio como eso, Present Mic. Eraserhead, con su habilidad de anular temporalmente los quirks, tenía una visión más equilibrada de la situación. Sabía que el festival deportivo era una oportunidad para que los estudiantes mostraran sus habilidades y se desafiaran mutuamente, pero no lo veía como una lucha a vida o muerte. Para él, era una oportunidad de aprendizaje y desarrollo para los jóvenes héroes en formación. Además, no pudo evitar sentir que Izuku estaba a punto de hacer algo muy estúpido que llamaría la atención. Mientras los presentadores continuaban comentando sobre la pelea, algo especial estaba ocurriendo en medio del enfrentamiento. Izuku y Mei, en medio de sus movimientos y estrategias, encontraron un momento para intercambiar palabras. Mei, con una sonrisa traviesa en su rostro, gritó por encima del ruido de la batalla. Oye, Midoriya-kun. ¿Alguna vez has pensado en trabajar juntos en el futuro? Imagina las invenciones heroicas que podríamos crear y probar. Izuku, mientras esquivaba uno de los dispositivos de Mei, tomó un segundo para considerar su oferta. Sabía que Mei tenía un talento innegable para la ingeniería y la tecnología heroica, y también había demostrado ser una persona apasionada y dedicada. En medio de la pelea, Izuku finalmente asintió con una sonrisa en su rostro y gritó de vuelta. Mei-chan, estaría encantado de trabajar contigo cuando ambos seamos héroes con licencia. Juntos podríamos hacer del mundo un lugar más seguro y emocionante. Las palabras de Izuku fueron recibidas con una expresión de alegría en el rostro de Mei mientras continuaban su enfrentamiento con aún más determinación y entusiasmo. Sabían que, en ese momento, estaban haciendo más que competir. Estaban forjando una alianza y una visión compartida para el futuro. Mientras el público observaba la emocionante pelea, no solo veían una batalla entre dos estudiantes talentosos, sino también el nacimiento de una prometedora colaboración, y pronto todavía más a medida que la pelea continuaba en el escenario del festival deportivo. Algo interesante comenzó a suceder cada vez que sus ataques chocaban y sus destrezas se enfrentaban. Con cada impacto y cada maniobra, sus rostros se acercaban cada vez más, atrayéndolos como un imán, a pesar de la intensidad del combate. Cada vez que sus miradas se encontraban en medio de la batalla, sus rostros mostraban una extraña combinación de determinación, una sonrisa desafiante y sonrojos.
A medida que se movían y esquivaban, la proximidad entre ellos aumentaba, y sus risas y comentarios juguetones se mezclaban con el ruido de la pelea. En un momento crucial, durante un choque particularmente intenso de sus habilidades, sus rostros terminaron casi pegados. Estaban tan cerca que podían sentir la respiración del otro en sus rostros, y sus sonrisas se ampliaron en medio de la adrenalina de la batalla. Fue un momento inusual y sorprendente en la pelea, donde la intensidad del enfrentamiento dio paso a una conexión peculiar entre los dos jóvenes héroes. Sus corazones latían al unísono mientras compartían una sonrisa en medio de la lucha. El público observaba con asombro mientras Izuku y Mei continuaban su enfrentamiento, pero esta vez, algo había cambiado. No solo estaban demostrando sus habilidades heroicas, sino que también estaban compartiendo un momento especial en medio de la batalla mientras peleaban. Ambos estudiantes sabían que esta pelea no solo se trataba de la competencia, sino también de la comprensión mutua y la conexión que habían forjado. En ese momento, estaban más cerca que nunca, tanto en espíritu como físicamente, sus corazones estaban sincronizados. El destino los llevó a un momento inesperado. En medio de un enfrentamiento apasionado, un ataque de Izuku y uno de los ingenios de Mei colisionaron. En ese preciso instante, sus rostros se acercaron y sus labios se encontraron en un beso apasionado. La sorpresa se apoderó tanto de los espectadores en el estadio como de los propios Izuku y Mei. La multitud que antes vitoreaba y gritaba en medio de la emoción quedó en un silencio absoluto. Los ojos de todos estaban fijos en la pareja, incapaces de apartar la mirada de lo que estaba sucediendo en el escenario. Izuku y Mei, ajenos al mundo que los rodeaba, se perdieron en el beso. Sus corazones latían al ritmo de una emoción que no podían negar. Era un momento mágico y sorprendente en medio de la pelea. El tiempo pareció detenerse mientras los dos jóvenes héroes seguían besándose, ignorando completamente el estupor de la multitud y la sorpresa de los presentadores. Para ellos, en ese momento, no importaba nada más que la conexión que habían encontrado el uno en el otro. Aunque torpe y apresurado, el beso entre los dos era evidentemente a propósito y no porque chocaron por accidente entre ellos. Finalmente, cuando el beso llegó a su fin, los dos se separaron lentamente, sus rostros enrojecidos por la emoción. La multitud, que había quedado en silencio durante todo el beso, estalló en vítores y aplausos. Era un momento que nadie olvidaría, un instante mágico en el que dos jóvenes héroes se habían encontrado en medio de la competencia y habían descubierto algo más profundo y emocionante. Izuku y Mei sonrieron el uno al otro, compartiendo un entendimiento silencioso mientras se preparaban para continuar la pelea. Habían experimentado algo único, algo que trascendía las expectativas y las normas del festival deportivo, y estaban listos para enfrentar lo que el futuro les deparaba, ya sea como rivales o quizás, como algo más. Con la emoción del beso compartido aún palpable en el aire, Izuku Midoriya y Atsume Mei se separaron lentamente, listos para continuar su pelea en el festival deportivo de la Academia UA. Sin embargo, antes de que pudieran reanudar su enfrentamiento, la voz sensual de Midnight resonó en el estadio. Mis queridos espectadores y participantes, anunció Midnight con su tono característico. Lamento interrumpir este emocionante enfrentamiento, pero debo recordarles que el festival deportivo tiene reglas y normas que deben respetarse. Lamentablemente, el beso compartido por nuestros talentosos estudiantes es una violación de esas normas. La sorpresa llenó el estadio una vez más. Nadie esperaba que el festival deportivo tomaría este giro inesperado. Izuku y Mei se miraron, asimilando la noticia de su descalificación. Aunque habían compartido un momento especial, también eran conscientes de las reglas del evento. Midnight continuó. Como resultado de esta violación de las normas del festival deportivo, tanto Izuku Midoriya como Atsume Mei quedan descalificados de la competencia. Lamentamos la interrupción de su enfrentamiento y esperamos que todos los participantes respeten las reglas en futuros eventos. El estadio quedó en un silencio momentáneo mientras los estudiantes y espectadores asimilaban la noticia. Era un recordatorio de que, incluso en medio de la emoción y la pasión, las reglas debían ser respetadas en el mundo de los héroes. Muchos abucheos y gritos de enojo resonaron entre las gradas. Era el segundo enfrentamiento que era interrumpido tan abruptamente. Izuku y Mei, aunque descalificados, se miraron con una mezcla de sorpresa y entendimiento. Aunque el sonrojo en sus rostros era más fuerte que nunca, salieron del escenario, sabiendo que habían compartido un momento que nunca olvidarían. Aunque su enfrentamiento había llegado a un abrupto final, el festival deportivo continuaría con la premiación como era debido. Present Mick, el entusiasta presentador
ganador del festival deportivo, no pudo evitar comentar sobre la situación que acababa de ocurrir en el escenario. Con un toque de incredulidad en su voz, exclamó: bueno, eso fue ciertamente anticlimático, ¿verdad, amigos? El beso y la descalificación han añadido un giro inesperado a este día lleno de sorpresas. Mientras tanto, Eraserhead, el profesor conocido por su enfoque más pragmático, suspiró y murmuró para sí mismo: creo que es hora de tener una charla con Midoriya sobre las flores y las abejas. La mirada de Eraserhead se volvió reflexiva mientras consideraba la conversación que tendría que tener con Izuku. Sabía que, como mentor y maestro, tenía la responsabilidad de guiar a sus estudiantes no solo en el camino de convertirse en héroes, sino también en asuntos de la vida y las relaciones interpersonales. La multitud en el estadio seguía murmurando y comentando sobre el giro inesperado del evento, mientras Present Mid continuaba hablando sobre el enfrentamiento. Pero para Eraserhead, esta experiencia había dejado una marca. Estaba decidido a brindar a Izuku la orientación adecuada y asegurarse de que comprendiera las complejidades de las relaciones personales, incluso en medio de la intensidad del mundo de los héroes. Después de la inesperada descalificación de Izuku Midoriya y Atsume Mei debido a su violación de las normas del festival, la atención se centró en la clasificación final de los participantes. A pesar de la controversia, Bakugo Katsuki fue declarado el ganador del festival deportivo de la Academia UA. El jurado y los profesores llegaron a la decisión de que, a pesar de su renuncia durante su enfrentamiento con Izuku, Bakugo había demostrado un desempeño impresionante y había superado a los demás competidores. Bakugo, aunque inicialmente reacio a aceptar el primer lugar, finalmente se vio obligado a hacerlo cuando el jurado insistió en su victoria. A pesar de su actitud explosiva y su orgullo herido, la realidad era que había demostrado ser un competidor formidable. Mei, Atsume y Izuku Midoriya, quienes habían protagonizado el beso y la descalificación que se había vuelto el centro de atención, fueron galardonados con el segundo y tercer lugar, respectivamente. Aunque su enfrentamiento no había tenido un final convencional, ambos habían dejado una impresión duradera en el público y los jurados. Sus habilidades y su pasión habían sido evidentes, y habían demostrado ser dignos contendientes en el festival deportivo. La multitud en el estadio, inicialmente sorprendida por el resultado, aplaudió y vitoreó a los tres estudiantes que ocuparon los primeros lugares. A pesar de las sorpresas y las controversias, el festival deportivo había llegado a su emocionante conclusión, y los tres jóvenes héroes habían demostrado su valía en la competencia. Bakugo Katsuki, con su característica actitud explosiva y su orgullo intacto, subió al podio para recibir su merecido primer lugar en el festival deportivo de la Academia UA. La multitud lo vitoreó y aplaudió, reconociendo su impresionante desempeño en el evento. Sin embargo, Bakugo no pudo evitar alardear y expresar su frustración por la forma en que había terminado la competición. TSK. Les dije, imbéciles. Exclamó Bakugo con una sonrisa burlona mientras alzaba su premio. Siempre supe que el maldito Deku estaba distraído, pero nunca imaginé que sería por una chica. Es un completo idiota que lanzó el primer lugar a la basura porque no tiene las neuronas suficientes para recordar la simple regla de no tener ningún tipo de comportamiento romántico en un evento que es transmitido para toda la familia. Las palabras de Bakugo resonaron en el estadio, y algunos miembros del público rieron ante su franqueza y su actitud agresiva. Siempre directo y sin rodeos, Bakugo no dudaba en expresar su opinión, incluso si eso implicaba señalar las debilidades de los demás. A pesar de sus comentarios mordaces, Bakugo había demostrado ser un competidor formidable y merecía el primer lugar. Sin embargo, su actitud confrontativa no se detendría tan fácilmente, y estaba decidido a dejar en claro que consideraba a Izuku un rival digno de ser desafiado, incluso si eso significaba ridiculizarlo en público. Mientras Bakugo continuaba alardeando y expresando su frustración, la multitud seguía observando, sabiendo que este no sería el último enfrentamiento entre los dos jóvenes héroes. El festival deportivo había concluido, pero la rivalidad entre Bakugo y Izuku estaba lejos de terminar. Shoto Todoroki, el cuarto lugar, quien había observado la situación entre Izuku Midoriya, Atsume Mei y Bakugo Katsuki con su característica calma, comenzó a darse cuenta de algo mientras el festival deportivo llegaba a su fin. A pesar de la inusual confesión de Mei en medio de la pelea y su posterior descalificación junto con Izuku, Shoto comenzó a entender que no había una venganza contra Izuku detrás de todo esto, sino algo diferente. Mientras reflexionaba sobre la situación, Shoto comprendió que Atsume Mei tenía intereses románticos hacia Izuku Midoriya. La forma en que Mei había actuado, su confesión y su comportamiento apasionado en medio de la pelea ahora tenían un nuevo significado para él.
Aunque la situación era inusual, Shoto también se dio cuenta de que el amor y las relaciones eran complicados, y cada persona tenía su manera de expresar sus sentimientos. También se dio cuenta que debe dejar de hacer suposiciones, creyó que Izuku era hijo de All-Mig, y que Mei tenía una venganza contra su compañero en el mismo día. Sin embargo, Shoto no juzgó a Mei por sus sentimientos y acciones. En cambio, se sintió satisfecho por su propio desempeño en el festival deportivo. Había sobresalido en las competencias y había demostrado sus habilidades, incluso avergonzando a su padre, Endeavor, en el proceso. Para Shoto, ese día había sido un buen día. Había logrado avanzar en su propio camino como héroe y había mostrado a su padre que no estaba dispuesto a seguir sus oscuros pasos. Aunque las relaciones románticas de otros pudieran ser un tema complicado, Shoto estaba decidido a centrarse en su propio crecimiento y desarrollo como héroe, y ese era su enfoque principal. All-Mig, el legendario héroe y mentor de Izuku Midoriya, había planeado estar presente en la ceremonia de entrega de premios del Festival Deportivo de la Academia UA para felicitar a los ganadores. Sin embargo, algo inusual había sucedido que lo había dejado completamente impactado y desconcertado cuando vio a su querido alumno Izuku Midoriya besando a Tsume Mei en la televisión internacional durante el evento. All-Mig quedó completamente conmocionado. El impacto de ver a su joven protegido involucrado en un momento romántico en un evento público había dejado al símbolo de la paz sin palabras y sin saber cómo reaccionar. Era tal la impresión que no pudo evitar toser sangre sin parar. Incluso el héroe más poderoso del mundo, con su inquebrantable determinación y coraje, se encontró en un estado de shock momentáneo. Era una situación que no se había imaginado y que había ocurrido en un momento tan público como la transmisión en vivo del festival. Como resultado de este shock, All-Mig decidió no asistir a la ceremonia de entrega de premios. En lugar de eso, optó por tomarse un tiempo para procesar lo que había visto y reflexionar sobre cómo abordar la situación con su alumno. Sabía que debía hablar con Izuku sobre lo que había sucedido y brindarle orientación, pero en ese momento, necesitaba recobrar su propia compostura. La ausencia de All-Mig en la ceremonia no pasó desapercibida, y muchos se preguntaron por qué el símbolo de la paz no estaba presente para la entrega de premios. Sin embargo, era un momento inusual y un recordatorio de que incluso los héroes más grandes podían verse afectados por situaciones inesperadas. La relación entre mentor y alumno tomaría un giro interesante en los días por venir, ya que All-Mig se preparaba para abordar este nuevo desarrollo en la vida de Izuku Midoriya. Después de la conclusión del Festival Deportivo de la Academia UA, la clase 1A se reunió para celebrar y felicitar a sus compañeros. Izuku Midoriya, a pesar de haber sido descalificado junto a Tsume Mei debido a su beso durante la pelea, había demostrado un rendimiento impresionante en el evento, y sus compañeros estaban ansiosos por felicitarlo. Mientras se congregaban en el campus, sus amigos se acercaron a Izuku para expresar sus felicitaciones y admiración. Algunos de ellos le dieron palmadas en la espalda, mientras que otros le ofrecieron palabras de ánimo y reconocimiento. Mina Ashido, con su característico entusiasmo, le sonrió y le dijo: Izuku, estuviste increíble ahí afuera. Casi ganas el festival, fue asombroso. Le dio un fuerte golpe en la espalda. Además, no sabía que eras del tipo besucón. Izuku agradeció a Mina y sonrió, apreciando el apoyo y la amabilidad de sus amigos. Sabía que había dado lo mejor de sí en el festival deportivo y estaba agradecido por la camaradería de su clase. Bueno Mina. Eso solo pasó, ni siquiera estaba pensando en ese momento. Sin embargo, no todos en la clase estaban tan contentos. Mineta, conocido por su personalidad cuestionable, no perdió la oportunidad de hacer un comentario provocativo. Se acercó a Izuku con una sonrisa irónica y dijo: Midoriya, eres un tonto. Desperdiciaste la oportunidad de ganar por un beso. Tendrías a todas las chicas de la escuela a tus pies y lo desperdiciaste por un beso. Deberías desear la muerte. Los demás estudiantes miraron a Mineta con desaprobación por su comentario desagradable, y algunos incluso lo regañaron por su falta de tacto. A pesar de las palabras negativas de Mineta, Izuku se mantuvo en calma y recordó el apoyo de sus verdaderos amigos Shota Aizawa, también conocido como Eraseread. Felicito a los 3 estudiantes que habían destacado de manera notable en el evento: Shoto Todoroki, Izuku Midoriya y Bakugo Katsuki. Aizawa tenía la costumbre de ser directo y franco con sus alumnos, y esta vez no sería diferente. El maestro comenzó felicitando a los 3 jóvenes por su destacado desempeño en el festival.
Reconoció sus habilidades y el esfuerzo que habían puesto en sus respectivas competencias. Aizawa sabía que sus alumnos tenían potencial y quería asegurarse de que supieran que su trabajo duro había dado sus frutos. Sin embargo, no perdió la oportunidad de regañarlos también. Eraserhead les recordó que, como héroes en formación, debían mantener la disciplina y seguir las reglas, incluso en situaciones emocionales o inusuales. Mencionó específicamente el incidente del beso de Izuku y Mei, recordándoles que tales comportamientos románticos no eran apropiados en un evento público. Shoto, Izuku y Bakugo escucharon atentamente las palabras de su maestro, asintiendo en señal de reconocimiento. Sabían que Aizawa siempre tenía razón en sus consejos y que sus observaciones eran cruciales para su desarrollo como héroes. Eraserhead concluyó la conversación reiterando su orgullo por sus estudiantes y su confianza en que aprenderían de sus errores. Sabía que estos jóvenes héroes tenían un gran potencial y que el festival deportivo era solo un paso en su camino hacia convertirse en héroes profesionales. Mientras revisaba su teléfono, quedó sorprendido por la gran cantidad de ofertas de pasantías que había recibido. Varias agencias de héroes importantes y reconocidas habían mostrado interés en tenerlo como pasante, lo que significaba una oportunidad única para aprender de los mejores. La emoción inundó a Izuku mientras leía las ofertas una por una, y no pudo evitar sonreír ante la perspectiva de continuar su entrenamiento bajo la tutela de héroes experimentados. Cada oferta era un reconocimiento de sus habilidades y un paso adelante en su camino para convertirse en un héroe profesional. Sin embargo, la alegría de Izuku se vio interrumpida cuando Bakugo vio y notó la expresión de sorpresa y satisfacción en el rostro de Izuku. La mirada de Bakugo se volvió intensa mientras se acercaba al teléfono de Izuku y examinaba las ofertas de pasantías que había recibido. El enojo empezó a burbujear en Bakugo cuando se dio cuenta de que Izuku tenía más ofertas que él. La competitividad y la rivalidad entre los dos siempre habían sido una parte fundamental de su relación, y Bakugo no estaba dispuesto a quedarse atrás. Se sentía frustrado y decidido a no dejar que Izuku lo superara una vez más. «Bastardo, ¿cómo diablos conseguiste tantas ofertas?», gruñó Bakugo, su voz llena de irritación. Izuku, sin querer avivar el fuego de la rivalidad, trató de explicar con humildad. «No estoy seguro, Kacchan. Simplemente recibí estas ofertas después del festival deportivo. No tenía idea de que serían tantas». La rivalidad entre los dos seguía siendo evidente, y Bakugo estaba decidido a aceptar cualquier oferta que pudiera superar a Izuku. La competencia entre los dos continuaría en el mundo de las pasantías, pero también sería una oportunidad para que ambos crecieran y se desafiaran mutuamente en su camino hacia la grandeza como héroes. Atsume Mei, la excéntrica inventora, conocida por su creatividad y pasión por la creación de dispositivos ingeniosos, había sorprendido a todos en su clase al recibir más de 500 ofertas de pasantía después del festival deportivo. Si bien la noticia había causado asombro en la academia, Mei misma parecía estar sorprendentemente indiferente ante la abrumadora cantidad de ofertas. A medida que revisaba las ofertas en su dormitorio, Mei reflexionó sobre su decisión. Sabía que esta oportunidad única era una manera perfecta de continuar perfeccionando sus habilidades y desarrollando nuevas invenciones. Pero, en última instancia, había tomado una decisión firme. Aceptaría una pasantía con su querido profesor, Power Loader. Para Mei, no se trataba de la cantidad de ofertas que había recibido, sino de la calidad de la experiencia que obtendría. Power Loader había sido una fuente constante de inspiración y orientación, y ella estaba ansiosa por aprender todo lo que pudiera de él. La relación entre estudiante y maestro era fundamental para su desarrollo como inventora. Mientras Mei se preparaba para su futura pasantía, sus compañeros de la clase de apoyo estaban sorprendidos y un tanto desconcertados por la repentina popularidad de su excéntrica amiga. Nunca la vieron como el tipo de chica que haría algo tan loco como besarse con el chico peliverde de la otra clase frente a todo el mundo. Comentaban entre ellos sobre cómo Mei había pasado de ser una estudiante relativamente desconocida a recibir una gran cantidad de ofertas y atención en un abrir y cerrar de ojos. Algunos se preguntaban en voz alta qué habría causado este aumento repentino de interés en Mei, mientras otros simplemente se encogían de hombros, aceptando que su amiga siempre había sido un espíritu libre. Después de las clases, Mei decidió que era el momento de hablar con Izuku Midoriya.
Recordaba el abrupto final del festival, cuando su inusual pelea y el beso compartido con Izuku habían sido interrumpidos. No había tenido la oportunidad de discutir lo que había sucedido, claro, se había conocido mejor y besado, pero y eso solo la había dejado con una sensación de mayor inquietud. Decidió que era hora de abordar esos sentimientos y aclarar cualquier malentendido que pudiera haber surgido en el festival deportivo. Después de las clases, Mei se dirigió hacia las puertas de la Academia UA donde esperaba encontrarse con Izuku. Recordaba que habían sido interrumpidos al final del festival, y necesitaba hablar con él sobre lo que había sucedido y lo que sentía. Con una mirada determinada en sus ojos, Mei esperó pacientemente en las puertas de la academia. Sabía que esta conversación sería importante para ambos, y estaba dispuesta a enfrentar cualquier respuesta que recibiera. Finalmente, vio a Izuku acercarse, y su corazón comenzó a latir con fuerza. La conversación que tenían por delante sería un paso importante en su relación, y estaba lista para afrontarla con sinceridad. Cuando Izuku finalmente se acercó a Mei, ella le sonrió con determinación y dijo: Izuku, necesitamos hablar sobre lo que pasó en el festival deportivo. Hay mucho que necesito decirte y discutir contigo. La conversación que seguiría sería un momento crucial para ambos, ya que enfrentarían sus sentimientos y aclararían cualquier malentendido que pudiera haber surgido durante el evento. Mei estaba decidida a expresar sus pensamientos y emociones de manera honesta, esperando que esta conversación los ayudara a entenderse mutuamente mejor. Mientras caminaban hacia la casa de Izuku para tener su conversación pendiente, ambos reflexionaban sobre la idea de enamorarse a primera vista y cómo esto podría afectar sus carreras como héroes en formación. Mei había sido conocida por su enfoque apasionado en la invención y la tecnología, por lo que experimentar sentimientos románticos a primera vista era un territorio inexplorado para ella. Se sentía un tanto abrumada por la intensidad de sus emociones hacia Izuku, pero al mismo tiempo, no podía evitar preguntarse si este nuevo capítulo en su vida podría enriquecerla de alguna manera. Por otro lado, Izuku también se cuestionaba sus sentimientos hacia Mei. Sabía que había sido un momento inusual en el festival deportivo, y la idea de estar enamorado a primera vista era intrigante y desconcertante al mismo tiempo. Como aspirante a héroe, tenía que sopesar cómo podrían afectar sus emociones su camino hacia la grandeza y su dedicación a proteger a los demás. A medida que avanzaban por las calles hacia la casa de Izuku, ambos compartían sus pensamientos y preocupaciones sobre esta dinámica en su relación. Hablaban sobre la posibilidad de que el amor a primera vista pudiera ser una distracción en sus carreras como héroes, pero también se daban cuenta de que las emociones humanas eran complejas y no siempre se podían controlar. A pesar de las incertidumbres y las preguntas sin respuesta, Mei y Izuku estaban dispuestos a explorar juntos este territorio desconocido. Sabían que, en última instancia, sus sentimientos eran una parte natural de la vida y que, con el tiempo, podrían encontrar un equilibrio entre sus emociones y sus aspiraciones como héroes. Mientras caminaban hacia la casa de Izuku, compartían una sensación de anticipación y curiosidad sobre lo que el futuro les depararía, conscientes de que enfrentarían juntos los desafíos que surgieran en su camino. Sus corazones estaban abiertos a nuevas experiencias y emociones. Mientras seguían avanzando en su camino hacia convertirse en héroes de renombre, continuaron su caminata hacia la casa de Izuku, mientras conversaban sobre sus sentimientos y reflexionaban sobre la idea de enamorarse a primera vista. Sus mentes estaban ocupadas con pensamientos e inquietudes, pero a medida que avanzaban, algo extraño sucedió sin que se dieran cuenta. Sus manos se entrelazaron de forma natural. Ambos estaban tan absortos en la conversación y en sus propios pensamientos que no se dieron cuenta de que sus manos se habían encontrado en medio de la charla. Al principio, fue un gesto inconsciente, pero a medida que caminaban juntos, la sensación de tener las manos entrelazadas comenzó a hacerse más evidente. Fue Mei quien finalmente notó el contacto. Sus ojos se dirigieron hacia abajo y se encontraron con las manos entrelazadas de ambos. Un leve rubor tiñó sus mejillas mientras se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, en lugar de soltar la mano de Izuku de inmediato, decidió mantenerla unida a la suya por un momento más. Izuku, por su parte, también se dio cuenta del gesto y sintió un cálido rubor en sus propias mejillas. La sorpresa inicial se convirtió en una sensación de comodidad y cercanía. Mientras seguían caminando juntos, ninguna de las dos personas parecía dispuesta a romper el contacto. La conversación continuó, pero ahora sus manos entrelazadas habían añadido una capa adicional de intimidad a su interacción.
Era como si sus corazones estuvieran conectados de alguna manera, y la simple acción de sostenerse las manos había reforzado su conexión emocional. A medida que avanzaban, Mei y Izuku sonrieron tímidamente el uno al otro, reconociendo que esta nueva dinámica en su relación les brindaba una sensación de apoyo y comodidad en medio de la incertidumbre de sus sentimientos. Sus manos entrelazadas se convirtieron en un símbolo de la creciente comprensión y aprecio mutuo, y aunque aún había mucho por descubrir en su relación, este pequeño gesto los acercaba un paso más hacia su futuro juntos. Finalmente llegaron a su destino con las manos entrelazadas, habiendo tenido una conversación importante durante todo el camino. Mei estaba ansiosa por conocer a la madre de Izuku, Inko, y obtener más información sobre la vida del chico que ahora estaba a su lado. Sin embargo, al llegar a la casa, notaron que Inko aún no estaba en casa. Mei y Izuku intercambiaron miradas de sorpresa y preocupación mientras esperaban en la sala de estar. La espera se hizo cada vez más larga, y comenzaron a preguntarse si algo había retrasado a Inko para pasar el tiempo. Mei y Izuku continuaron conversando entre ellos. Hablaron sobre sus aspiraciones como héroes, compartieron anécdotas divertidas de la Academia UA y discutieron sobre sus familias y su vida en general. La conversación fluyó de manera natural, y ambos se sentían cómodos compartiendo sus pensamientos y emociones. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba y Inko aún no aparecía, la preocupación de Mei y Izuku comenzó a aumentar. Comenzaron a preguntarse si algo había sucedido o si Inko había tenido algún imprevisto que la retrasara. Mei intentó calmar la situación diciendo, tal vez suegra Sean simplemente tuvo que quedarse más tiempo en su trabajo o algo por el estilo. No deberíamos preocuparnos demasiado. A Izuku casi se le salió el alma cuando se dio cuenta de cómo Mei llamó a su madre. Le pidió a Mei que no le pusiera apodos a su madre, al menos no tan pronto. Izuku asintió, tratando de mantener una actitud positiva, pero no podía evitar sentirse inquieto. La espera se volvía cada vez más incómoda, y ambos esperaban que Inko llegara pronto para aclarar la situación. Mientras tanto, Mei y Izuku continuaron su conversación, tratando de mantenerse ocupados y distraídos mientras aguardaban la llegada de Inko. No sabían que este tiempo de espera les permitiría profundizar aún más en su relación y fortalecer los lazos que habían comenzado a formarse entre ellos. Mientras Atsume, Mei y Izuku Midoriya esperaban pacientemente en la casa de Izuku, la tensión comenzó a disiparse cuando Izuku encontró una nota de su madre, Inko, que explicaba que llegaría más tarde de lo previsto debido a una reunión de trabajo inesperada. Con la preocupación inicialmente disipada, ambos se relajaron un poco más. Comenzaron a conversar con más tranquilidad, compartiendo historias y risas. La comodidad mutua que habían encontrado durante su caminata se fortaleció aún más en ese ambiente relajado y familiar. Sin embargo, a medida que continuaban hablando, la cercanía entre Mei e Izuku aumentó sin que se dieran cuenta. Sus conversaciones se volvieron más íntimas y personales, y poco a poco se acercaron el uno al otro sin prestar demasiada atención. Finalmente, sin darse cuenta de cómo había sucedido, Mei se encontraba sentada en el regazo de Izuku. La sorpresa y la incomodidad momentáneas se mezclaron con una sensación de conexión que los dos compartían. Izuku y Mei se miraron a los ojos, y la tensión romántica en el aire era palpable. Los dos solos, sin nadie que los interrumpa luego de compartir anécdotas y sentimientos. Parecían estar a punto de besarse cuando, en ese momento crucial, Inko llegó a casa, interrumpiendo el momento. Inko, al entrar en la sala de estar y ver la inusual escena, se sorprendió y se ruborizó ante la situación. Mei y Izuku se separaron rápidamente, sintiéndose incómodos por haber sido sorprendidos en ese momento. Inko trató de ocultar su sonrisa mientras decía, oh, lo siento por interrumpir. Pero parece que llegué en un momento interesante. Izuku tartamudeó mientras intentaba explicar la situación, y Mei también se sonrojó, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Inko, siendo comprensiva, les aseguró que no había problema y que era normal que dos amigos se sintieran cercanos entre sí. El ambiente se volvió un poco menos tenso mientras Inko se unía a la conversación y Mei e Izuku trataban de recuperar la calma. Inko disfrutaba enormemente de la compañía de Atsume Mei y apreciaba la amabilidad y el interés que tenía hacia su hijo, Izuku. La conversación fluyó de manera natural entre los tres, y Inko no pudo evitar notar cómo Mei y Izuku parecían conectarse de una manera especial. Sin embargo, Inko era consciente de que no podía pasar por alto el beso que habían compartido en la televisión internacional durante el festival deportivo.
Si bien Inko se alegraba de que su hijo estuviera experimentando el amor y la amistad en su vida, también sentía la necesidad de ser una madre preocupada y proteger a Izuku de cualquier situación comprometedora. Con una sonrisa cálida pero cautelosa, Inko dirigió la conversación hacia el tema delicado. Me alegra verte tan cómoda en nuestra casa, Mei-san, comenzó Inko. Pero no puedo evitar mencionar que lo que sucedió en el festival deportivo fue bastante inusual. Mei y Izuku intercambiaron miradas y asintieron, reconociendo que entendían las preocupaciones de Inko. Mei respondió con sinceridad. Lo sé, Inko-san. Fue una situación fuera de lo común, y no queremos que te preocupes por nosotros. Inko sonrió con gratitud ante la comprensión de Mei y continuó. Está bien que se cuiden mutuamente, pero quiero que recuerden que deben tener cuidado en el futuro. No puedo evitar preocuparme por mi hijo, y sé que ambos tienen un futuro brillante como héroes por delante. Mei asintió con respeto y agradecimiento. Entendido, Inko-san. Valoramos mucho tu consejo, y no queremos que te preocupes por nosotros. La conversación continuó de manera amigable, y los tres se comprometieron a mantener una relación cercana y respetuosa en el futuro. Inko estaba contenta de ver a su hijo rodeado de amigos amables y comprensivos, pero también estaba decidida a mantener un ojo atento en su crecimiento y desarrollo mientras se adentraba en el mundo de los héroes y el amor. Inko había estado observando a su hijo, Izuku, y a Atsume Mei mientras compartían miradas y momentos cada vez más cercanos durante su visita en casa. Si bien apreciaba la conexión que ambos compartían, también sabía que era hora de abordar el tema incómodo que había estado rondando en el aire. Decidió que ya no podía dejarlo pasar y que era hora de darles la charla sobre las abejas y la miel. Con una mirada determinada, reunió a Mei e Izuku en la sala de estar y les dijo: chicos, sé que han estado compartiendo momentos especiales últimamente, y no puedo ignorarlo más. Es hora de que tengamos una conversación seria sobre relaciones y límites. Mei y Izuku se miraron entre sí con sorpresa y algo de nerviosismo. Inko continuó. Ambos son jóvenes y tienen un futuro emocionante por delante como héroes en formación. Pero también es importante que comprendan la importancia de establecer límites y respetar sus propias decisiones. Inko explicó con calma y con un toque de humor la importancia de mantener relaciones saludables y respetuosas, y cómo la intimidad debía ser una elección consciente y consensuada. Habló sobre la importancia de comunicarse abierta y sinceramente sobre sus sentimientos y expectativas. A medida que Inko avanzaba con la charla, Mei e Izuku se sintieron incómodos al principio, pero luego comenzaron a apreciar la sabiduría y la orientación de Inko. Agradecieron que estuviera dispuesta a abordar el tema de manera franca y comprensiva. Al final de la conversación, Inko sonrió y dijo: chicos, los quiero mucho a ambos, y solo quiero que estén seguros y felices mientras continúan su camino como héroes. Espero que esta charla les ayude a tomar decisiones informadas y a cuidarse mutuamente. Mei y Izuku asintieron, agradecidos por la charla de su madre y por su apoyo incondicional. Se dieron cuenta de que, aunque el tema era incómodo, era importante tener estas conversaciones para mantener relaciones saludables y respetuosas. Es importante entender el consentimiento y que no deben tener relaciones sin usar protección. Les diría que directamente no las tengan, pero eso nunca funciona. Ambos jóvenes se pusieron rojos al escuchar todo sobre reproducción, bebés y enfermedades. Después de la charla importante sobre relaciones y límites con Inko Midoriya, Izuku se ofreció a acompañar a Atsume Mei hasta su casa. Sin embargo, Mei respondió con una sonrisa y un gesto de negación. Gracias, Izuku, dijo Mei, pero no es necesario que me acompañes hasta casa. Mi padre podría matarte si te ve luego de que besaste a su única hija en la televisión internacional, y preferiría evitar eso. Izuku rió nerviosamente y asintió, comprendiendo la situación. Tienes razón, Mei-san. Tal vez sea mejor que evitemos problemas innecesarios. Me emociona conocer a tu familia en el futuro. Mei le dio un amistoso golpecito en el hombro y le dijo: gracias por entenderlo, Izuku. Fue un día realmente interesante, ¿verdad? Izuku sonrió y asintió, recordando todos los momentos peculiares y emocionantes que habían compartido durante el festival deportivo y su visita a su casa. Sí, lo fue. Espero que podamos entender esto mientras trabajamos para convertirnos en héroes. Mei asintió con entusiasmo. Definitivamente, Izuku. Estoy segura de que ambos tenemos un futuro brillante por delante. Nos vemos en la Academia UA.
Después de despedirse amistosamente, Izuku y Mei se separaron con la promesa de continuar su amistad y su crecimiento como héroes en formación, recordando el día en que sus caminos se cruzaron de manera inusual pero significativa en el festival deportivo. Antes de despedirse por completo, Atsume Mei dio un paso rápido hacia Izuku y lo besó nuevamente, dejando a Izuku momentáneamente sorprendido pero complacido. Mei sonrió y dijo con picardía: "Eso es para el camino, Izuku". Izuku parpadeó varias veces, un poco aturdido por la sorpresa, pero luego respondió con una sonrisa tímida: Gracias, Mei-san. Nos vemos pronto. Después de ese último beso inesperado, Mei se alejó, dejando a Izuku con el corazón latiendo más rápido y una sonrisa en el rostro mientras miraba a su amiga alejarse. No sabían qué vendría después, pero el fuego en sus corazones era un combustible poderoso para explorarlo. No tenían certezas sobre lo que les deparaba el futuro, tanto en sus estudios como en sus carreras como héroes, y en su incipiente relación amorosa, había algo que tenían claro: lo descubrirían juntos. La vida como estudiantes de la Academia UA estaba llena de incertidumbres y desafíos, pero Mei e Izuku estaban decididos a enfrentarlos con determinación y apoyo mutuo. Si bien no sabían qué giros y vueltas les deparaba la formación como héroes, compartían una conexión especial que los hacía sentirse fuertes y capaces de superar cualquier obstáculo. En cuanto a su relación, sabían que el amor era un territorio complicado y, a veces, impredecible. Pero, como compañeros y amigos, estaban dispuestos a explorar juntos las complejidades de enamorarse y de construir una relación significativa. Los dos comprendían que el camino hacia el éxito como héroes no sería fácil y que habría momentos de desafío, lucha y sacrificio. Pero también sabían que tenían la capacidad de apoyarse mutuamente en cada paso del camino, y eso les daba la confianza para enfrentar el futuro con esperanza y determinación. Así que, sin importar las incertidumbres que el futuro pudiera traer, Mei e Izuku miraban hacia adelante con valentía y optimismo, sabiendo que, juntos, podrían superar cualquier obstáculo y descubrir lo que les tenía preparado el destino. El amor, la amistad y el espíritu de héroe que compartían los guiaban en su viaje, uniéndolos en una aventura que estaban ansiosos por emprender, sin importar las sorpresas que les deparara. Fin de One Shot.